Buen día compañeros y tutor, hoy les voy a hacer una presentación de los algoritmos. Primero que todo una pequeña presentación, mi nombre es Daniel Rubio, tengo 18 años, vivo en la ciudad de Bogotá, soy técnico electrónico en sistemas, electricidad y electrónica automotores, entre otros cursos más. Actualmente me encuentro trabajando con la multinacional de NCR, que es la competencia de IBM, reparando cajeros automáticos. Uno de mis intereses es jugar fútbol y videojuegos. Pertenezco al CEAR José Acevedo y Gómez y estoy estudiando ingeniería electrónica, que desde siempre me llamó la atención desde pequeño. Vamos a ver la estructura del curso de algoritmos, que cuenta con 3 créditos académicos. Este curso tiene como una misión de adquirir y aplicar conocimientos para soluciones informáticas en forma de lenguajes de programación. Adquirir conocimiento del lenguaje y programación de computadoras. También vamos a ver clases y tipos de lenguaje. Vamos a ver el lenguaje más avanzado hasta el más viejo. Vamos a diseñar y aplicar estructuras secuenciales y condicionales y a utilizar herramientas de diseño como DFD y Fetch. ¿Qué es un algoritmo? Es un listado definido y ordenado de operaciones para resolver un problema. Esto quiere decir, compañeros, que es una serie de instrucciones en forma de código dependiendo del tipo del lenguaje. Vamos a ver los tipos de representación de algoritmos, entre ellos son 4: lenguaje natural, pseudocódigo, diagrama de flujo y lenguajes de programación. Los algoritmos tienen dos bases básicas importantes, que son los paradigmas y sintaxis. ¿Qué es un paradigma? Es un ejemplo o algo a seguir. Por ejemplo, el paradigma de los 80 fueron los 60 y 70. ¿Qué es una sintaxis? Son reglas y principios que se deben de tener en cuenta a la hora de programar dependiendo del lenguaje. Esto es muy importante, compañeros. En cada tipo de lenguaje hay diferentes sintaxis, entonces tenemos que tener en cuenta estas reglas. Evolución histórica. La palabra algoritmo proviene del matemático Abu. El matemático Charles Babbage, primer diseñador de la máquina programable. Ada Lovelace fue la primera diseñadora del primer algoritmo. Grace Murray Hooper inventó el primer compilador que convierte un lenguaje de programación en lenguaje de máquina. Esto es muy importante, compañeros. Un compilador es una especie de software que convierte el lenguaje de programación en lenguaje de máquina. Ya sabemos que las computadoras solo entienden en forma de comunicación binaria. Primeros PCs. En 1943 aparece el primer PC llamado Colossus. En 1946 aparece el ENIAC. En 1960 aparecen los circuitos integrados y transistores, que es un gran avance para la electrónica y la informática, ya que estos son semiconductores y eliminan a los tubos de vacío, que eran muy delicados y consumían mucho y demasiado grandes. En 1971 aparecen los microprocesadores, que son varios circuitos integrados con varios núcleos en uno solo, que procesa gran información a grandes velocidades. En 1981 aparece la primera PC como tal, que la lanza IBM. La primera PC como tal la lanzó IBM. Tenía el nombre del modelo 5150 y fue lanzada en el año 1981. Fue diseñado por Don Stringe y William C. Lowe. Primeros lenguajes o lenguajes padres de la década de los 50. Fortran fue el primer lenguaje de programación. Fue desarrollado por IBM en 1957, aún se sigue utilizando. Algol, que fue desarrollado en 1958 y de él provienen otras como Pascal. Lisp, que fue lanzado en 1958, se utiliza para inteligencia artificial y aún se sigue utilizando. COBOL fue lanzado en 1959 y se utiliza en la gran mayoría de bancos y aseguradoras. Simula fue lanzado en 1962 y 1967. Fue el primero que incluyó el concepto de clase.
CPL, uno de los más importantes, fue lanzado en 1963. De este lenguaje surgió C, C++, Java y C#. Lenguajes de los 70. Pascal fue lanzado en 1970, es un lenguaje muy importante, era muy formal y académico y era utilizado para enseñanza de los estudiantes. C fue lanzado en 1972, era de medio nivel y mejor para sistemas operativos. Prolog fue lanzado en 1972. ML fue lanzado en 1973, era de propósito funcional y SQL fue lanzado en 1978, que se utiliza en la gran mayoría de bases de datos. Lenguajes de los 80. Imperativos. Los imperativos provienen de la palabra paradigma, que se divide en dos ramas. Los imperativos, que son los más clásicos, al lenguaje se le dice todo lo que tiene que hacer, y los declarativos solucionan el problema con la mejor solución. Se toma como paradigma los lenguajes del 60 y 70 y se realizan grandes mejoras. De ahí aparecen los lenguajes de programación. C++, que fue lanzado en 1980, era una fácil manera de programar. Eiffel, que fue lanzado en 1985, se usa para el diseño de contratos. Erlang, que fue lanzado en 1986, se usa para matemáticas y cálculo. Lenguaje de los 90. Los mejores que en la actualidad. Haskell fue lanzado en 1990. Era puramente funcional y a la vez era tipo estática y fuertemente tipificado. Python fue lanzado en 1991, era un multiparadigma. Ruby fue lanzado en 1993 y era totalmente dinámico y de código abierto. Lenguaje de los 90. Aquí vamos a ver los tres más importantes lenguajes que podemos encontrar en la actualidad. Java fue lanzado en 1995 y es orientado a objetos. C# fue lanzado en el 2000, compila información de diversas aplicaciones. JavaScript fue lanzado en 1995, sirve para navegadores web, es orientado a objetos y basado en prototipos. Es imperativo y de tipo débil y dinámico. Sirve para mejoras de la interfaz, usuario y página web dinámica. Lenguajes actuales. Cada vez se siguen creando lenguajes nuevos para diferentes propósitos. En alguno de ellos podemos ver F numeral, que fue creado en 2002 y era para programación científica y comparación científica, diseñado por Fortran Company. Clojure, que fue lanzado en 2007, y Dart, que fue lanzado en 2011. Cada vez se siguen creando nuevos lenguajes de programación para diferentes usos y funciones. Diferencias entre lenguajes de programación. Aquí podemos ver 5 tipos de lenguaje de programación y sus diferencias. C# es orientado a objetos, muy práctico, muy robusto y sirve para la elaboración de creaciones. Java tiene mucha seguridad, robustez, recolector de basura, esto quiere decir que elimina información innecesaria, soporte diferentes codificaciones. C, uso personal, se usa para sistemas operativos, sirve para bastante documentación y es de medio nivel. PHP, interpretación y compilación, fluidez y rapidez, sirve para desarrollar aplicaciones web y es muy popular. JavaScript, es compatible con todos los navegadores, sirve para validar formularios, crear cookies y es un lenguaje muy demandado. Desventajas de algunos lenguajes. C#, se tiene que buscar una versión reciente de Visual Studio. Esto quiere decir estar actualizando el programa. Tener unos requisitos mínimos para que corra el programa. Se necesita conexión a internet. Java, lentitud frente a unos programas C o C++. Necesita un compilador muy pesado. Se necesita intérprete para ejecutar el programa. C, los programas deben ser compilados. No es totalmente orientado a objetos, el manejo de string no es tan práctico. Tendencias en programación de computadoras. Esto es una ciencia que permite a una persona programar una PC para resolver tareas de manera muy rápida y con la mejor solución. En la actualidad cada vez se siguen creando nuevos lenguajes para diferentes usos. En la página web de TUV podemos apreciar el ranking de lenguajes de programación que es actualizado
cada día de los mejores lenguajes de programación. Buenas prácticas de programación. Practicando se logra coger el ritmo de paso a paso de la programación, analizando cada problema y planteando soluciones mediante la programación y tener cada vez más claros los paradigmas y sintaxis de cada lenguaje. El lenguaje C# fue creado por Microsoft, es un lenguaje orientado a objetos, tiene muy buena seguridad de tipos, permite a los diseñadores compilar diversas aplicaciones. En lenguaje C# podemos crear aplicaciones para sistemas operativos como Windows. La sintaxis es muy expresiva y sencilla. En la sintaxis es basada en signos de llaves. Es un lenguaje muy potente. Se puede programar muy rápidamente en pasos breves. ¿Por qué utilizar el lenguaje C#? Es compatible, robusto, seguro, sencillo y simple y eficaz. Se pueden crear videojuegos y aplicaciones para celulares. Mejoras de la versión C# 2013 y 2015. Versión 2013. Corrección de errores, mejoras de rendimiento. En versión 2015, interpolación de cadenas, inicialización de índice y de colección. Bueno, espero haber despejado sus dudas. Gracias compañeros y tutor por su atención. Saludos y que tengan un buen día.